Ernesto Agassi, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo te va, Ernesto? Buenas tardes a los amigos de la audiencia. ¿Estamos bien ¿Cómo andás, conectados? ¿Se oye Agassi? bien? Sí, Se escucha perfecto. ¿me escucha bien? Bien de bien. ¿Sabes qué? Escuché atentamente las cosas que venías diciendo. Me parece que está bien que es tiempo de hacer consideraciones políticas, Néstor. Van 31 meses de gobierno y en realidad faltan solo 14 meses para que empiece la campaña electoral. Así que me parece que cada uno con su punto de vista, como haces vos, que le das siempre el micrófono para que hablen los que quieran. Yo voy a hacer algunas consideraciones, pero yo le voy a poner un título a estos comentarios. Esto se va a llamar Convencer o Vencer. Y está escrito Convencer dentro o de las vencer. consideraciones que Eso, vos eso hacías que yo recién. leí ahora, eso que yo leí ahora no era mío. Eso pues sería una cosa que le estoy leyendo de Lilian Quechichian. Está bien, por eso. Pero me parece que yo voy en línea con esto que planteaba Lilian. Dame el Y uno se título de vuelta. preguntaría, ¿que un gobierno tiene que convencer o tiene que vencer? Vamos a reflexionar un poco sobre esto. Porque en realidad, ¿cuáles fueron los asuntos significativos que pasaron desde que asumió este gobierno? Los asuntos importantes, las cosas realmente, las cosas que llaman la atención, ¿no? Que además que se discuten en todos lados, que uno escucha la discusión en el ómnibus, que se discuten en los centros de trabajo. ¿Qué cosas importantes? Primero, la ley de urgente consideración, con sus 475 artículos. Néstor, de esto nosotros ya hablamos bastante en su momento. Se discutía si es constitucional o no. En realidad, en la Constitución existen las leyes de urgente consideración, pero acá se usó esa figura que existe en la Constitución para otra cosa, para tratar una cantidad de temas que tienen que ver con la vida de los uruguayos, y en realidad fue una reforma, pero fue una reforma sin decir que era una reforma. Me parece que el Pepe usó bien la palabra, dijo, esto es una reforma solapada. Pero adentro de eso, adentro de esa cáscara venía de todo, ¿no? En realidad eso llamó la atención porque, si bien está en la Constitución, nunca se había usado de esa manera. Habían habido leyes de urgente consideración en el gobierno de Luis Valle, de Jorge Valle, en el gobierno de Tabaré Vázquez, pero siempre fueron para un asunto que merece urgente consideración porque tiene importancia en la sociedad. Nunca nadie metió adentro de una bolsa 475 artículos llamándole ley de urgente consideración. Me parece que esto llamó la atención porque es una cosa rara que un gobierno haga esto, ¿no? Fíjate lo que pasaría si todos los gobiernos hacen eso. Entonces prácticamente empieza un gobierno nuevo y lo único que hay que hacer es discutir una ley. Porque así como le metes 475, le puedes meter 1000 artículos, ¿no? Y esto obligó a una cosa también rara en un gobierno que recién empieza, a que hubiera un referéndum, porque como esto pegaba tiros por todos lados, se juntó mucha gente, unos pateaban por la vivienda, otros por la seguridad, otros por la educación, y bueno, entonces se hizo el referéndum. Ahora, fíjate qué referéndum que hubo. ¿Cuál fue el resultado del referéndum? En realidad, el voto que apoyó esa ley tuvo 50% de los votos en el referéndum. Y los que no apoyaban esa ley tuvieron 49,7%. ¿No? Entonces, esa ley con la que empezó el gobierno partió el Uruguay en dos mitades, como muy bien lo dijo el general Guido Manini Río. Otro tema importante que se está dando, Néstor, que se está dando en estos días, que es la discusión de la seguridad social. Vos has hablado de eso, ¿no? No es seguridad social, en fin, en realidad es una seguridad social incompleta, porque se refiere a solo un artículo, que es cómo arreglar las finanzas del BPS. Pero arreglar la finanza cayéndole a los derechos de los trabajadores, porque van a tener que trabajar más años, cada uno elige cómo lo hace, y además va a disminuir por un mecanismo o por otro lo que van a percibir después de jubilarse. Entonces, yo creo que la característica más importante que tiene esta reforma de las jubilaciones es que va a arreglar los problemas que tiene la caja de jubilaciones, sobre las espaldas de los trabajadores, y no busca otras fuentes de financiamiento para mantener los derechos de la gente, ¿no? Otro tema bien importante, Néstor, que se está discutiendo ahora, la llamada transformación educativa, ¿no? Es una transformación importante. Esto incluye a la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP,
incluye a los organismos de formación docente donde se forman los maestros y los profesores, incluye a secundaria, a la UTU, incluye a primaria, hasta los institutos privados. No es changa cambiar así, con una transformación, un sistema, pero además hacerlo sin discusión social. O sea, si es algo que incluye a los estudiantes, incluye a los profesores, incluye a la familia, ¿cómo lo vas a hacer así, medio a prepo, como se está haciendo ahora? Las clases estamos en noviembre, dentro de poco termina este año. Los maestros todavía no saben cómo van a empezar el año que viene las clases. Yo tengo familiares, tengo una nieta que es maestra, y me dice, no tenemos los programas, yo no sé cómo va a empezar el año que viene. Vos podés llamarle transformación a una cosa que los actores más importantes, los que van a estar todos los días con los niños, no saben cómo va a ser esto. Es medio a prepo, medio a force esto, ¿no? Este, Otro asunto que tiene que ver, Néstor, hay ollas populares por todos lados, se discutió mucho lo de las ollas, la gente no se cansa, sale a conseguir ayuda, hay gente que solidariamente pone, el gobierno también pone un poco, los gobiernos municipales ponen. Ahora, ¿cómo puede el gobierno, en realidad, criticarlas, tener una actitud de desprecio hacia la gente que está trabajando en las ollas, ¿no? Y además perseguirlos, porque le sacó bienes para hacer comida? Es una cosa rarísima. Me parece que un gobierno debería estar contento de que hay orientales que están ayudando a los que tienen necesidades para pasar un trance difícil, y entonces colaboran con lo que tiene, con lo que hace el gobierno, y lo hacen en forma conjunta. Pero es rarísimo esto, que desde el gobierno se les critique, se les demonice y se les desprestigie desde el gobierno a gente que está haciendo algo sano, bien, para beneficio de la sociedad. ¿Qué está pasando con la situación de la seguridad, Néstor? ¿Qué está pasando? Y bueno, el gobierno, la oposición no ha pedido que renuncie Heber ni nada, pero en realidad no pega una, ¿eh? Cada vez la situación de los homicidios, la situación de todo lo que se deriva del narcotráfico, está cada vez peor. Eso lo dice todo el mundo, lo dicen todas las estadísticas. Y además el trato a la policía, incluso hay sindicatos de policía que están diciendo que tiene que irse el ministro por incompetente. El propio ministro dijo que él no entendía mucho de este asunto cuando asumió. Lo hizo por responsabilidad política, está bien. El presidente de la República le dijo, preciso a alguien de confianza ahí, y agarró él. Pero está bien que ponga a alguien de confianza, pero sería bueno que entienda un poco del asunto, ¿no? Está lleno de cosas. En los delitos, en la delincuencia, la situación de las cárceles, ni que hablar, ¿no? Néstor, otro asunto que está pasando, que viene pasando desde el principio y que va a seguir pasando, tiene que ver con los salarios. El 75% de los uruguayos vivimos del trabajo o de la jubilación, y estar acollarados para mejor. Cuando se afectan los salarios, se afectan las jubilaciones, ¿no? ¿Qué está pasando con la vivienda? Con un gobierno que había prometido que iba a hacer no sé cuántos miles de viviendas, que se le sacó plata a colonización, ¿te acordás? Para darlo en un fideicomiso de vivienda, todavía el fideicomiso no existe. Y faltan 14 meses para que empiece la campaña electoral, ¿no? Y yo creo que son todas cosas distintas estas, ¿no? Son todas cosas que tienen que ver con la vida de los uruguayos, son todas cosas que quizás estos temas se discutieron en la campaña electoral, pero están marcando la marcha del gobierno. No es casualidad que Lilian Quechichá se refería a muchos de estos aspectos, que vos en las conversaciones que tenemos con con los que participamos, siempre hablamos de estos temas, ¿no? Sí, Ahora, en claro. todo esto se ve una cosa, que yo lo que quiero es a lo que yo voy. El gobierno es duro en estos temas. El gobierno es impositivo en estos temas. El gobierno es autoritario. El gobierno dijo algunas cosas que me parece que son importantes, porque dijo, nosotros ganamos las elecciones. Acá parece que el concepto de democracia que tiene este gobierno es que el que gana las elecciones, después todo el mundo boca abajo. Entonces las elecciones, ¿qué son? Son un mecanismo para habilitar que el señor presidente de la República y los ministros que él designa actúen rápido y hagan lo que les parezca a ellos. Eso es democracia. Y me parece que es lo que están pensando mismo, porque muchas veces les sale eso, se le escapa ese razonamiento, ¿no? Ahora, el gobierno no tiene por qué ser simpático. A veces las medidas que tiene que tomar un gobierno son medidas complejas, porque tiene la responsabilidad de administrar las finanzas del Estado, le inciden los problemas internacionales, los precios, el valor del dólar, sí, todo eso lo sabemos nosotros. Ahora,
no tiene por qué ser simpático, pero tampoco tiene por qué ser violento y llevársela la prao por delante, ¿no? Yo creo que lo que dicen ellos es, el pueblo nos eligió, ¿no? Ahora, ¿el pueblo se eligió para cualquier cosa? Qué es una vida democrática en una sociedad? Es elegir cada 5 años y después hacer lo que te parezca. Y la gente no opina, los docentes no opinan sobre la educación, los jubilados no opinan sobre las reformas de la jubilación, los trabajadores no opinan sobre los salarios. Me parece que es como un concepto antiguo lo que es democracia, ¿no? Este, y me parece que aquí el asunto, que creo que es importante, el gobierno habla, pero ¿con quién habla y con quién no habla? A mí me parece que es importante reflexionar sobre esto, Néstor, porque el gobierno habla, con las grandes empresas habla, ¿no? En realidad, enseguida que subió, ¿te acordás que habló con la ARU? Que le subió el valor del dólar para que mejoren las exportaciones, ¿no? O sea, el valor de la devaluación. Atrasó el aumento del gasoil porque los agricultores estaban por empezar o sea, con algunos habla favoreciendo sus cosas, ¿no? Con la Cámara de Comercio habla, con los fabricantes de cigarrillo habló, no habló con la fábrica de chicle, pero con la fábrica de cigarrillo habló, ¿no? Entonces, con los medios de comunicación habla. Los medios de comunicación han tenido un papel importante. Ahora hay estudios que están demostrando no solo la cantidad de minutos, sino qué cosas dijo cada uno de los medios de comunicación sobre el desempeño del gobierno anterior y sobre las promesas de la campaña electoral. Me parece que hay sectores que son sectores importantes, que son sectores poderosos en la sociedad, que nadie está en contra, yo no estoy en contra de que existan, lo que pasa es que no pueden mandar ellos y el gobierno no puede hablar solo con ellos. Porque por otro lado, ¿con quién no habla el gobierno? ¿No? Estos, el propio presidente de la República les llamó los Maya Oro. Me parece que el señor presidente está convencido que estos sectores son determinantes. Yo creo que son importantes. Ellos saben organizar sus empresas, saben organizar las exportaciones. Muchas veces hay trabajadores que se quedan sin trabajo y empiezan a administrar una empresa y tienen muchas dificultades para hacerla andar, porque el trabajador no tiene práctica de organizar la empresa. Esta gente sabe organizarla. Ahora, no se puede hablar solo con ellos. Y no se puede pensar que lo único importante que hay en el país son los Maya Oro. Porque el Maya Oro en la carrera también funciona si atrás tiene un pelotón que lo empuja. ¿No? Y muchas veces lo del pelotón le cortan el viento para que él vaya descansado y después, en fin, no voy a entrar en el ciclismo. El Maya Oro es una expresión del ciclismo que privilegia la visión sobre una persona, que es el líder, ¿no? Ahora, a mí me parece que hay otros sectores que son importantes. Las cosas en el país se hacen los trabajadores, en todos lados, en los bancos, en la enseñanza, en la producción material, en los servicios. ¿Por qué no hablar con los... Y además, el presidente habla con trabajadores, fue algún cumpleaños, pero de a uno, no con los trabajadores organizados, que toman opinión sobre los temas del país y hacen propuestas, ¿no? Con la gente de la soya, más bien habló el gobierno para desprestigiarlo, ¿no? Y le quitó recursos. Bueno, lo mismo pasó con la gente con los educadores. Bueno, y ahí está. Con los educadores, con los maestros, con los profesores, lo mandaron a la justicia, los atacaron por distintos lados, no solo el ministro, también senadores, diputados. Con la gente de los asentamientos, ¿quién habla? Con eso que están esperando las viviendas, están esperando que el fideicomiso en realidad las inauguraciones que hicieron eran inauguraciones que estaban financiadas y organizadas por el gobierno anterior. Cosas nuevas de este gobierno, construcciones nuevas de viviendas no han habido todavía. Y la gente de los asentamientos patea y patea y patea, y uno los ve, la gente descalza, entrándole agua cuando llueve, caminando en el barro, la gente incluso hasta organismos del gobierno no hablan. Por ejemplo, el Instituto de Colonización pide plata para mejorar las colonias y para comprar tierra y el gobierno no les da. La UTE le hizo pedidos al gobierno que el gobierno no atendió. La JUTEP le pide, la Junta de Transparencia del Estado no puede funcionar porque no tiene empleados y está atrasada y todavía no puede terminar de resolver esto de Sartori, que no quiere presentar la declaración jurada de la mujer y tantas otras cosas que tiene ahí trancadas y ni se quejan porque no tienen abogado. Entonces, ¿y qué me decís de la universidad? ¿Qué me decís de la ciencia?
En un momento sirvió la opinión de la ciencia, ¿no? De los investigadores, del mundo científico del país. Entonces, lo que yo quiero decir, Néstor, es que con algunos el gobierno habla y con otros el gobierno no habla, ¿no? Y me parece que esto vale la pena y además no habla y cuando reforma algo va para adelante y mete pechera, ¿no? Yo creo que hay un desbalance en el desempeño del gobierno, lo digo francamente, ¿no? Que el gobierno se refiere y tiene buen contacto con los círculos del poder. Capaz que es razonable, porque muchos de los ministros, bueno, incluso la familia del señor presidente, ellos tienen vínculos, no viven en los barrios, no van a los almacenes que vamos nosotros, no andan en ómnibus, no fueron al sistema de educación pública. Es hasta lógico eso. En ese caso, la responsabilidad sería de la gente que los eligió para que estén ahí gobernando todo el país. Pero en realidad, a mí lo que me parece más importante, más allá de que ellos estén más cercanos a los círculos del poder y más desconfiados de los sindicatos y de los estudiantes y de los docentes y los profesores, más allá de eso, me parece que un gobierno tiene que hablar con todo el mundo. Que no se construye un país confrontando, ¿no? No confrontando directamente con las organizaciones populares. En realidad lo que está pasando es que el gobierno está cerca de los círculos del poder económico y está confrontando con las organizaciones populares. Entonces, incluso algunos actores de gobierno, ya sean ministros, gente del gobierno, senadores, son provocadores, provocan, ¿no? Yo creo que, y además se utilizan las redes. ¿Qué está pasando aparecen cuentas falsas? Está toda la información de esto, cuentas en las redes, donde en realidad crean un clima, en realidad de crispación. Me parece que hay un clima feo en el Uruguay hoy, Néstor. Yo creo que se va generando una cosa en la sociedad. Se va generando como que el gobierno dice que hay algunos que son buenos y deseables y hay otros que ponen palo en la rueda, como decía Lilian recién, y que son molestos. Ahora, esto de dividir a la sociedad entre nosotros que somos buenos y ellos que son malos, como dice el gobierno, produce ese fenómeno de la polarización, ¿no? La polarización que es dividir a la sociedad en dos, ¿no? Entonces, me parece que los debates en un país, la discusión política siempre hubo, pasamos muchos años discutiendo entre blancos y colorados, incluso con los blancos organizando revoluciones y se discutía en los parlamentos, pero una cosa es discutir, argumentando y votando, y después va a ganar la votación el que tiene más votos, ¿no? Y otra cosa es agredir, otra cosa es polarizar la sociedad, otra cosa es despreciar al otro, otra cosa es crear un clima de violencia política. Yo creo que, y además, ¿sabés lo que sucede cuando se polariza la sociedad? Miramos lo que pasó en Brasil, ¿no? Cuando se polariza la sociedad de esta manera, la gente que queda adicta al gobierno, los que lo defienden, lo van a defender aunque haga las cosas mal, porque se crea un clima que es como de hinchada, ¿no? Es una cosa que es el apoyo de la gente no por lo que se dice o por lo que se hace, sino por un sentimiento de que estos son míos, y yo acá estoy bien, y aquellos son malos, y ahí se termina la discusión en el país, se terminan los debates políticos, se termina la democracia. Cuando divide la sociedad entre la hinchada es lo más parecido al fútbol eso, son las hinchadas de los cuadros. Una persona que se hincha de un cuadro no va a dejar de ser hincha del cuadro porque el cuadro juegue mal, o porque el director técnico cometa errores, o porque los jugadores fallan. Y nunca va a decir que el cuadro adversario fue el que jugó mejor. Bueno, eso que es un sentimiento del subjetivo, es un sentimiento, no es un razonamiento, no se debe aplicar a la política, porque los temas políticos, los temas de la educación, los temas del trabajo, los temas de la seguridad, los temas que hemos conversado nosotros, hay que razonarlo, hay que buscarle la punta al lápiz y hay que crear un clima para hacer propuestas, para explicar lo que se está haciendo y después resolverá el que tiene más preeminencia en la sociedad, el que tiene más votos en el Parlamento, el que ganó las elecciones, pero yo digo convenciendo, no venciendo. Yo por eso le puse, Néstor, con absoluta intención, que una cosa es convencer, dialogando, conversando, y otra cosa es vencer, por la fuerza de los hechos, con el apoyo de la prensa, de los fake news y de todas esas cuestiones. Porque nosotros, esto ya lo vimos y está pasando. ¿Qué pasó en Brasil? En los 58 millones de personas que votaron a Bolsonaro son hinchas de Bolsonaro.
que pase lo que pase van a estar siempre con Bolsonaro, pero no porque porque escuchamos los debates, ¿no?, que se dieron en la campaña electoral, vimos nosotros, ahí no se discutió nada de política, el único que hizo propuesta fue Lula. Bolsonaro en realidad lo trataba de ladrón, de corrupto, y toda la gente que lo votó a él está convencida, incluso hasta algún personaje de acá del Uruguay dijo que lamentablemente ganó el ladrón en Argentina y en Brasil, ¿no? La verdad, Algún colega tuyo, no mío. sí, sí. ¿Qué pasa en la Argentina? Donde la señora vicepresidenta tiene no sé cuántas acusaciones y además se han ido cayendo las acusaciones. Le agujerearon todas las paredes del apartamento, le dijeron que aquellos pasaron por la televisión cuántas veces aquel Lázaro, aquel loco que iba con una bolsa llena de dólares, y de dónde eran esos dólares, nunca quedó claro. Mostraron la filmación del loco que iba con una bolsa que decían que tenía dólares y lo tiraba por arriba de una puerta para adentro. Ahora, ¿de quién eran, de dónde habían salido? Nunca se supo. Incluso ahora hubo un intento de asesinato de la señora vicepresidenta, porque cuando se crean estos climas, después eso se hace incontenible, pero no hay razones. No, Todo eso pero está en la lo justicia y la peor de eso justicia. lo peor de eso en el clima, Ernesto, que incluso se duda de que no haya sido orquestado un intento de asesinato. Es increíble. La excusa por ser hincha. Exactamente. ¿Qué pasó en Colombia, Néstor? Con los paramilitares y con los asesinatos y los falsos positivos, se crea ese clima, al final termina, ahí fue por medios de la fuerza, de la violencia, ya sea del ejército o ya sea, eso está cambiando mucho con las elecciones que hubo ahora, que fue medio lo que pasó. ¿Qué pasó en Chile? Cuando los estudiantes salieron a protestar por el precio del boleto y se armó un lío que duró muchísimo tiempo, terminó unas movilizaciones impresionantes y después cambió el gobierno. Me parece que estos climas de polarización que se están dando en nuestros países, por gente que dialoga con el poder, pero no dialoga con los sectores populares, capaz que eso es una herramienta que está teniendo el poder para imponer sus intereses. Y me parece que los que no somos del poder, los que somos de los poderes, de los sectores populares, los que venimos de ahí, los que defendemos la participación y defendemos una democracia donde se discutan las cosas, y discutiendo las cosas siempre sale el mejor, porque el que hace una propuesta de un mecanismo, de una ley, siempre cree que tiene toda la razón del mundo. Y si está en el gobierno, lo hace porque cree que es mejor. Pero solo discutiendo después se le ven las fallitas, las cosas que hay que mejorar, las equivocaciones. Me parece que una vida democrática, una vida de intercambio, una vida de respetarse, es todo lo contrario a una vida que la organiza alguien que cree que tiene toda la razón y que mete la pesada y entonces vence. Pero ojo con vencer sin convencer. A la larga se paga el precio de hacer eso. Y eso es lo que le va a pasar a este gobierno. En fin, me Ernesto, parece que yo quería hacer pero más estos allá, Ernesto, una comentarios pregunta. porque no está pasando solo en el Uruguay, está Una pasando en pregunta, muchos. más allá de lo que le pase a este gobierno, ¿qué le queda al sistema político uruguayo? Porque por un gobierno que manosea el sistema político, tiene la responsabilidad de lo que pueda venir después. Ahora, ¿alguien maneja ese grado de responsabilidad o de irresponsabilidad en lo que quede? Porque es deteriorar la democracia. Esto se está discutiendo bien en Brasil porque ahora ganó en las elecciones una fuerza opositora a la que estaba, ¿no? Ahora, ¿cómo hace Brasil? No puede marchar bien teniendo un gobierno que tome decisiones, respetando a la mayoría del pueblo, sin cambiar esa lógica bolsonarista, de la hinchada, de andar a prepo, de utilizar la violencia en todo caso, ¿no? Ahora, ¿cómo desbolsonizar la sociedad? Porque no es un problema solo del presidente. Esto que nosotros vemos acá en el Uruguay no es un problema solo del presidente. Esto es un problema del presidente, de la gente que está cerca, y mucha gente que es partidaria del gobierno también está entrando en ese circuito. Y me parece que eso es malo para la sociedad, es malo para la sociedad, y capaz que un cambio de gobierno tiene que tener un plan para desbolsonizar la sociedad, para llegar a mecanismos de entendimiento. Yo creo que esto fue una de las cosas importantes que cambiaron cuando hubo el último cambio de gobierno en el Uruguay, de un gobierno de diálogo, de un gobierno de conversar las cosas, de buscar acuerdos, pasamos de un día para el otro a meter para adelante y pechar porque ganamos las elecciones. Yo creo que acá hubo un cambio en la cultura política del Uruguay, un cambio muy profundo que no fue solo
que otro partido ganó las elecciones. Hubo un cambio en la lógica de cómo funciona el país. Y esa lógica de cómo funciona el país la puede respaldar, la puede plantear, la puede llevar adelante el poder. Pero ojo con eso, porque después todos terminamos razonando así. Y si después nosotros razonamos así, nosotros lo que vamos a liquidar es el futuro de los uruguayos. No es así que se conduce una sociedad, no es conveniente, no es bueno. Esto hay que cambiarlo. Y bueno, y es bueno tratar de cambiarlo. A mí, yo te felicito por el programa que vos hacés, porque en realidad poder decir estas cosas es una gran cosa en el Uruguay. Tener medios de comunicación, tener gente que se dedica a esto, que escucha, que razona, que recibe planteos, que defiende sus puntos de vista, pero que abre la cancha, es muy bueno. Cosas como esta en Brasil no se podían hacer. Y yo me parece, no quisiera que nunca pase eso en nuestro país, Néstor, porque es entre todos que tenemos que sacar las cosas adelante. Gracias, Ernesto. Un abrazo. Se viene Aníbal Pereira, que Aníbal Pereira, vos sabés que ayer cumplió 40 años. Ah, no sabía. No nos invitó. Está ahí bueno, Pereira, vos sabés que no nos invitó, le voy a cobrar una pizza, le voy a cobrar algo en el camino. Bueno, dale mi saludo, seguramente que anduvo recorriendo por ahí el Uruguay. Anda por ahí, ya tenemos al Frente Amplio, se escucha inmediatamente después de ti. Gracias, gracias por estar.